Estoy seguro de que amas a los animales y eso te ha hecho compartir parte de tu vida con alguno de ellos, ¿cierto? Pero dentro de la relación humano-animal que tuviste con cada uno de ellos, ¿siempre te quedaste con la misma idea de que solamente era compañía? Sabes que hay un sentimiento de por medio que te comunica algo todo el tiempo, pero no sabes lo que realmente te está diciendo. Pues déjame decirte que hay mucho más de lo que tú crees, piensas y sientes. Y de hecho es algo que ya sabes, pero en este momento no lo recuerdas. Es por eso por lo que en esta ocasión te compartiré esta masterclass acerca de los animales o compañeros cósmicos, como a mí me gusta llamarlos. La comunicación con estos hermosos seres y todo lo que debes saber sobre la espiritualidad del reino animal, la cual seguimos descubriendo día a día mi equipo y yo de conciencia animal, comunicación entre especies. Vamos con la intro. Hola querida comunidad amantes de los maestros animales, me da gusto estar con ustedes una vez más. Para los que no me conocen, me presento, soy Ángel, uno de los creadores de Conciencia Animal, Comunicación entre Especies. Soy un eterno estudiante del infinito mundo de la espiritualidad del reino animal y ayudo a hombres y mujeres que tienen animales de compañía en casa a comprender lo que sus animales tienen para compartir, para aprender del reino animal y hacer esta comunicación. Como herramienta uso el lenguaje del corazón, un lenguaje sin palabras que emana de corazón a corazón. Antes de profundizar con el tema, te voy a explicar desde la perspectiva de la espiritualidad del reino animal lo que verdaderamente son los animalitos. Para empezar, el término animal es un término que usamos de manera errónea, ya que ellos son compañeros cósmicos, como a mí me gusta llamarlos, y son seres llenos de amor y de luz, los cuales son nuestros guías en este camino lleno de aprendizaje. Deciden acompañarnos con una infinidad de trajes físicos y cada uno aporta bienestar de distinta manera. Todos predican con amor incondicional y siempre predican con su mejor guía, el corazón. Ellos son grandes maestros y dentro de ellos existe una fuente infinita de sabiduría. Ellos tienen más experiencia del universo que nosotros y es por eso por lo que decidieron encarnar en este planeta, junto con los humanos y por amor incondicional, ayudar al planeta y a todos nosotros. El entorno social, cultural, nos ha inculcado que lo veamos como transporte, comida, entretenimiento, ropa, pero la realidad es que ellos son seres que también sienten y quieren ser felices, como todos nosotros. Y por amor incondicional a toda la humanidad y al planeta Tierra, vienen a acompañarnos en este viaje temporal en el que estamos experimentando aquí en la Tierra. Un viaje que debería ser hermoso para todos ellos, porque así como los humanos, ellos también son merecedores de todo lo bueno de la vida. Pero realmente se lo ponemos muy difícil al atentar contra el medio ambiente y el entorno donde ellos deberían vivir en armonía con la naturaleza. Ellos saben que encarnar en este planeta es difícil y aún es mucho más difícil para ellos porque desde tiempos pasados siempre ha existido discriminación por ciertos animales y eso es algo de lo que todos nosotros somos responsables. Pero aún así ellos aceptan el reto de acompañarnos las veces que sean necesarias porque saben que nos pueden aportar mucho con el amor, sabiduría y experiencia que tienen sobre este universo y otros, aún sabiendo que el humano siempre les falta al respeto. Los animales, como espíritus con más experiencia, tratan de recordarnos infinidad de cosas, por lo que es común que en todas partes del mundo existen relaciones humano-animal y tengas un animal de compañía en casa. Por lo regular, eso que tratan de recordarnos es que, como ellos, vivamos y prediquemos desde el corazón. Seguro te preguntas, ¿de qué manera predican? Pues lo hacen manteniéndose en un estado presente, viviendo en el aquí y ahora. ¿Y cuál es la clave para vivir en ese estado de armonía? El sentir en vez de pensar y el amor incondicional son de los principales aprendizajes que tratan de recordarnos para nuestro crecimiento tanto personal como espiritual.
y que nos ayudaría bastante si lográramos asimilar estas lecciones de nuestros compañeros cósmicos. Todos ellos tienen un trabajo muy importante con la humanidad y todo esto lo comprenderíamos si tuviéramos conexión con ellos para comprender de qué manera ayudarlos a cumplir esta bella labor que día a día hacen para todos nosotros. Ahora vamos a hablar del por qué existen los animales. Desde tiempos pasados, la humanidad ha venido trabajando la oscuridad que genera para el planeta. Y con oscuridad me refiero a todo el daño que hemos provocado vida tras vida y que hoy en día todos seguimos haciendo. Y no somos conscientes de que esto ha afectado cada vez más a la madre tierra, porque contaminamos, tiramos basura, no cuidamos a la naturaleza, explotamos todos los recursos, le faltamos al respeto al planeta todo el tiempo. Por otra parte, de oscuridad que generamos es energética. Todo esto por nuestros pensamientos y acciones. A nivel energético contaminamos nuestro entorno. Y una prueba de esto es lo siguiente. Seguramente has interactuado en algún lugar donde hay mucha concentración de personas y pudiste sentir una mala vibra en el lugar o una sensación de incomodidad o sin razón alguna, cierto lugar te pareció desagradable. Esto se debe a que los humanos hacemos un cochinero energético y todo esto es con lo que la madre tierra tiene que lidiar. Los maestros animales ayudan energéticamente a transmutar todo nuestro cochinero energético y esta es una de muchas tareas por las cuales los animales existen desde tiempos pasados. Porque por elección propia y por el amor incondicional que emanan, vienen a nivelar parte de la oscuridad que toda la humanidad ha creado para el planeta. Ellos tienen una misión muy importante a nivel energético, sin importar el traje físico que porten y en el hábitat en que se encuentren. Solo basta con unir fuerzas y a nivel energético emanar su amor todo el tiempo y llenar de luz al planeta. Es un trabajo que han hecho vida tras vida porque saben que como parte de nuestro proceso de vida y aprendizajes es crear más oscuridad para el planeta. Ellos aportan su amor incondicional y su sabiduría y luz que comparten con todos nosotros dentro de la relación humano-animal. ¿Te imaginas cómo sería la vida en el planeta Tierra sin estos grandísimos maestros animales? Seguramente sería muy aburrida y sin sentido, pues parte de que ellos existan es porque le dan sentido a nuestra vida y forman parte de un tejido energético que equilibra la vida a niveles insospechados en todo el planeta. Por ejemplo, ¿te has puesto a pensar que en muchas ocasiones cuando tienes un mal día, tus relaciones no van nada bien, tu vida no marcha como tú quieres? Eso es algo muy común que cualquiera vive día a día. Pero cuando tú tienes un animal con el cual compartes tu vida, te ayudan infinidad de aspectos de los cuales no somos conscientes. Y principalmente no somos agradecidos con ellos. Imagínate cómo sería nuestra vida sin ellos. Esa es una razón de muchas por las cuales debemos ser agradecidos por su presencia en el planeta y en nuestras vidas. Todo el tiempo los vemos solo como compañía y no les damos su lugar como los maestros que son. Ahora vamos a hablar sobre la comunicación con animales. La comunicación con animales es una conexión única y especial entre humano y animal, con el único objetivo de comprender lo que nuestros animales de compañía o compañeros cósmicos piensan, sienten y necesitan. Este es un lenguaje que ha existido desde tiempos pasados, pero poco a poco se nos ha ido olvidando. Y precisamente todo el reino animal trata de recordarnos dicha conexión con la cual es posible comunicarse con todo lo que existe en el universo. Es un lenguaje que te permite comprender no nada más las necesidades de los maestros animales, sino que esto va mucho más allá. Se puede comprender infinidad de información que ellos tienen para compartir. Ellos saben que estamos en un proceso de aprendizaje, estando en el planeta Tierra, y ellos saben qué es lo mejor para nosotros, porque ellos ya pasaron por un proceso de aprendizaje superior al de nosotros, y parte de lo que ellos vienen a comunicarnos es información que nos puede ayudar de muchas maneras, tanto en nuestra vida personal o en la relación humano-animal
que tenemos con nuestros maestros animales. Por ejemplo, estoy seguro de que en algún momento de tu vida, estando en casa o en la calle, has tenido contacto con cualquier animal, ¿cierto? No importa si te transmitió paz, alegría, desagrado o miedo, pero al verlo te hizo sentir de una manera en que no puedes explicar, ¿o no? Pues eso que sientes en lo más profundo de tu ser te está diciendo algo. Normalmente por nuestro entorno sociocultural estamos programados para evitar sentir y no sabemos traducir la información de lo que sentimos. Todos tenemos esta facultad, sintiendo desde el corazón es la base para lograr traducir la información de nuestros compañeros cósmicos y lograr conectar con el lenguaje universal del corazón. Así como cuando vas por la calle y te encuentras un perro y lo acaricias, algo te está queriendo decir, pero al no recordar el lenguaje con el cual ellos se comunican, dejamos pasar la experiencia de aprender de él o de aportarle algo que él sabe que le podemos ofrecer, porque en todo momento cualquier animal nos está comunicando algo y esa comunicación nos puede ayudar de muchas maneras. Lo más común es tener un animal de compañía en casa y la base de la relación humano-animal que tenemos con ellos es el amor incondicional, algo de lo que estoy seguro de que en algún momento de tu vida has experimentado y has sentido, y solo creemos que ese sentimiento es todo lo que nos hace compartir parte de nuestra vida con los animales. Pero detrás de todo eso, ese sentimiento te está diciendo algo más todo el tiempo. Precisamente la comunicación con animales te ayudaría a traducir qué te quiere decir ese amor que sientes por tu animal de compañía. Porque para la comunicación con animales no hay límites ni de tiempo ni de espacio, lo cual te aportaría bastante experiencia al descubrir que hay mucho más de lo que nos han enseñado dentro de esta sociedad. Ahora vamos a hablar sobre cómo surge la comunicación con animales. La comunicación con animales surge desde tiempos pasados, desde nuestros ancestros, vidas pasadas como chamanes, sanadores, ya que desde aquellos tiempos se vivía en completa armonía con toda la naturaleza, porque no se vivía rodeado de los sistemas sociales en los cuales hoy en día vivimos y hacen que nos desconectemos del mundo espiritual y que nos enfoquemos en la cotidianidad del mundo material. Eso nos permitía mantenernos viviendo en el presente, en el aquí y ahora, rodeado de mucha naturaleza, sin apegos de nada. Y los animales que siempre han existido y que nos han acompañado desde aquellos tiempos, no se les veía como comida, medio de transporte, entretenimiento, ropa, adornos, etc. Se les veía como compañeros cósmicos, como seres que venían a guiarnos el camino y que venían a ayudarnos en nuestra evolución. Y vida tras vida aprendimos bastante a través de las experiencias al lado de nuestros compañeros cósmicos. Seguramente te preguntas, ¿cómo fue eso posible? Es fácil. Como se vivía en el presente, en el aquí y ahora, eso permitía tener comunicación con animales y con todo ser del universo. Realmente el lenguaje del corazón permite conectar con todo lo que existe en el universo y aprender o pedir guía de todo, como las montañas, el agua, el viento, el fuego, los árboles, la tierra, los mares. Con la compañía de nuestros compañeros cósmicos se aprendía cada día y cada momento de su sabiduría y amor incondicional y su luz. Siempre han estado para darnos consejos, nos guiaban el camino en distintas situaciones y a ellos se les veía como parte del todo, porque ellos en esos tiempos eran representación del amor incondicional, de la sabiduría y de la fidelidad. Así como surge la comunicación con los maestros animales por el gran respeto que se les tenía y por la necesidad que el humano tuvo para mantener una vida en equilibrio con todo su entorno, además que dicha comunicación de corazón a corazón permitió elevar nuestro espíritu gracias a la gran sabiduría de estos hermosos compañeros cósmicos. Comunicarse con ellos en esos tiempos era algo natural que todos hacían, sin límites de tiempo ni de espacio, porque la misma situación de vivir sin apegos permitía conectar mente y corazón. Y eso es algo muy bonito que se puede hacer en esta vida presente, porque al tener esa conexión la vida se ve de una vida totalmente diferente.
en especial a los animales. Si recordaras el lenguaje del corazón, no habría maltrato ni crueldad animal, especismo o bien conocido como discriminación de ciertas especies. Y la relación con todo el reino animal sería de armonía y paz, como en aquellos tiempos pasados. Por ejemplo, cuando yo empecé a recordar el lenguaje del corazón fue porque desde hace 21 años llegó una palomita a mi vida y siempre sentía que algo quería decirme con su comportamiento, su carácter y por todo el amor que sentía hacia ella, pero no sabía de qué manera encontrar esas respuestas. Poco a poco empecé a recordar el lenguaje del corazón, el cual me permitió experimentar la comunicación con mi animal de compañía. Y el hecho de compartir mi vida con animales me ayudó mucho a volver a recordar este bello lenguaje del corazón, lo cual me permitió recordar que tenía un plan cósmico con mis maestros animales, el cual hicimos y que gracias a que compartíamos nuestras vidas, ellos me ayudarían a recordar el lenguaje del corazón, con el cual ahora vivo en armonía y paz dentro de la relación humano-animal que tengo con mis amados compañeros cósmicos. Gracias a eso, emprendo esta bella labor de conciencia animal, comunicación entre especies. Y también mi equipo y yo vamos descubriendo la espiritualidad del reino animal, gran información que estamos recordando día a día. Ahora vamos a hablar sobre cómo es la comunicación con animales. La comunicación de los animales es un lenguaje que nace desde el corazón. Es un lenguaje sin palabras, es una conexión que se emana desde lo más profundo del corazón de todos los animales. Y eso que emanan es una energía tan bonita de amor incondicional que va acompañada de sabiduría, luz y experiencia. Es como entrar en una conexión profunda de amor y de luz, en la cual podrás percibir de distintas maneras y formas toda su sabiduría que tienen para compartir. Solo basta poner atención a nuestros sentidos para poder percibirla y sobre todo comprenderla. Cada que se comunican con la humanidad es el mismo proceso. Ese amor que emanan llega hacia nosotros, solo que no somos conscientes de eso en todo momento y no sabemos cómo recibir ese amor. Para ellos es algo que se les da de una manera natural por el estado de amor y luz que han alcanzado. Existen varias maneras por las cuales se comunican los animales, pero esta es la base de su lenguaje y comunicación que ellos transmiten hacia la humanidad. Por lo regular, las comunicaciones con animales son de manera presencial o a distancia y se necesita saber su nombre y si el animalito no está presente con una foto de él, se puede hacer la comunicación. Prácticamente con estos datos se puede hacer una comunicación y se pueden atender diversos temas con el objetivo de comprender lo que sienten, piensan y necesitan. Por ejemplo, cuando hago comunicaciones con animales es una experiencia muy bonita porque siempre los he visto de esta manera. No solo es una comunicación común, es un cobijo de amor incondicional por parte de los maestros animales hacia mí y por supuesto comparten su sabiduría y experiencia como seres de luz avanzados que son. Se siente mucho amor, se eleva mucho la energía y se mantiene en un estado presente en el aquí y ahora. Esto pasa porque los animales están emanando su energía y eso ayuda a que uno se mantenga en un estado de amor incondicional. Algo que nos cuesta mucho trabajo incluso recordar qué es el amor. No importa si son comunicaciones presenciales o a distancia. Las sensaciones al recibir la información de nuestros bellos maestros animales o compañeros cósmicos es la misma. Siempre he sentido que comunicarse con un animal es compartir amor incondicional. Y eso abre un canal muy bonito de mucha sabiduría que se puede recibir todo el tiempo, ya que ellos en esencia son seres mucho más experimentados que nosotros. Y el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, me ha ayudado mucho a comprender todo lo que hemos estado descubriendo sobre la espiritualidad del reino animal. Gracias a este lenguaje he aprendido mucho de cada maestro animal que habita en el planeta Tierra
incluso de mis 3 perros y 2 aves que he adoptado. Siempre aprendo de todos ellos y cada día ellos me ayudan a descubrir la espiritualidad del reino animal. Gracias a este lenguaje y a mis animalitos de compañía, encuentro esa inspiración a seguir recordando el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras. Ahora vamos a hablar del por qué se comunican los animales. Los animales se comunican porque así como nosotros tenemos necesidades de sentirnos escuchados, valorados, ser felices, ser tomados en cuenta, respetados, amados y querer compartir con todos los demás, ellos también tienen esas mismas necesidades. Y algo muy importante, el entorno donde viven debe ser el ideal. Si el entorno no es el adecuado, esto puede alterar su bienestar, con lo que tienen comportamientos que a nuestra vista son extraños. Algo de lo que difícilmente somos conscientes y que ellos en todo momento nos están comunicando. Por otra parte, ellos como almas avanzadas llenas de experiencia y sabiduría vienen a compartir su compañía y por lo regular cuando compartimos nuestra vida con animalitos es porque vienen a comunicarnos algunos aspectos como recordarnos el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, ya que es algo con lo que predicábamos en un pasado, pero por las distintas situaciones del entorno hacen que no recordemos ese lenguaje y que nos centremos solo en el mundo material, sus problemas y situaciones que nos hacen desconectarnos del mundo del espíritu y tener una vibración baja. Con este lenguaje comprenderíamos a cualquier animal y esas necesidades que ellos tienen las comprenderíamos del todo porque la conexión con ellos permite verlos como compañeros cósmicos y que hoy en día erróneamente los llamamos animales o mascotas. Y predicar con dicho lenguaje sería maravilloso porque la relación con nuestros compañeros cósmicos sería diferente y pasaríamos el resto de nuestros días predicando con amor incondicional, viviendo en el presente, en el aquí y ahora. Incluso nuestras vidas cambiarían por completo y estoy seguro de que tu proceso de vida tomaría un giro inesperado, ya que el lenguaje del corazón te puede ayudar no solamente a comprender a los maestros animales, sino también comprender cualquier aspecto de tu vida. ¿Te imaginas lo bonito que sería compartirnos su sabiduría y experiencia? Cuando tenemos relación con cualquier compañero cósmico, es porque vienen a compartir toda su experiencia como seres avanzados. Ellos han vivido y experimentado más que nosotros, y ellos se comunican todo el tiempo, porque nos quieren compartir con mucho amor y cariño consejos, opiniones y puntos de vista que nos ayudan en nuestro proceso de vida, tanto personal como espiritual, ya que ellos saben y tienen muy presente nuestro plan cósmico que ya está trazado y lo que debemos vivir en el planeta Tierra. Por lo tanto, ellos saben qué es lo mejor para nosotros y su sabiduría nos ayudaría mucho a poder progresar y seguir aprendiendo con cada experiencia vivida con su compañía. Creemos que solo su compañía basta, pero en realidad hay mucho más de lo que nos imaginamos. Y todo el tiempo nos quieren compartir mucha información. Por ejemplo, cuando he tenido situaciones a las cuales me tengo que enfrentar y no sé de qué manera resolverlas, tanto en la relación humano-animal o en mi vida personal, me pongo a sentir tantito en la información que mis compañeros cósmicos me comparten y me doy cuenta que solo bastaba con escucharlos, porque ellos saben de qué manera puedo resolver las distintas situaciones, ya que saben el plan cósmico que tengo que cumplir. Y muchas de las veces su sabiduría me ha ayudado a aprender de la mejor manera, a través de las experiencias en mi proceso de vida. Ahora vamos a hablar sobre qué comunican los animales. Estoy seguro de que a lo largo del tiempo en la relación que compartiste o que compartes actualmente con tus animales de compañía, vivieron muchas situaciones juntos, algunas llenas de amor y alegría, otras sin embargo llenas de tristeza o incluso algunas situaciones extrañas. Pues déjame decirte que todo esto es parte de la relación humano-animal que se vive día a día con nuestros amados animales y que cada experiencia es indispensable para crecer juntos en este juego de la vida. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que todas esas situaciones vividas con tus animales de compañía tuvieron un porqué, cierto?
pues con la comunicación con animales es posible comprender todas esas situaciones que se viven y que en la mayoría de los casos no se tienen respuestas claras de los aprendizajes que vienen a enseñarnos a través de todas esas situaciones que experimentamos juntos. Eso es algo que a mí me pasaba a mí muy seguido antes de no saber sobre la comunicación con animales, y tuve algunas experiencias que me costaron trabajo asimilar porque no sabía por qué sucedieron. No era consciente de que los animales nos comparten información todo el tiempo. Solo pensaba que el amor y el cariño que sentía por ellos lo era todo. Sin embargo, algunas situaciones me hicieron cuestionarme y darme cuenta que había algo más allá y que todos los animales vienen a compartir su experiencia y dentro de aquella experiencia pueden compartir lo que nosotros necesitamos saber para continuar nuestro proceso de vida, que está lleno de muchas experiencias y aprendizajes que por lo regular nos cuestan trabajo comprender. Pero principalmente la información que nos comunican los animales ayuda mucho en la relación humano-animal y no somos conscientes de todo eso. Dentro de mi experiencia como comunicador animal, te compartiré algunos temas y situaciones más comunes que se ven en sesiones de comunicación con animales y que son necesidades que a cualquier animal le gustaría tener cubiertas. Todas ellas se basan en comprender lo que piensan, sienten y necesitan. Temas de salud, cómo se sienten, por qué se enferman, carácter, comportamiento, fallecimiento, vidas pasadas, misión de vida, cómo mejorar su calidad de vida, cómo mejorar la relación humano-animal, animal de poder que los acompaña, el contrato cósmico o plan de alma, cómo apoyarlos en su proceso de sanación a nivel energético. En algunas ocasiones comunican consejos, puntos de vista u opiniones respecto a situaciones personales, lugares, y esto puede ayudar en el proceso de la persona que recibe la información, ya que ellos por la infinita sabiduría que poseen saben qué es lo mejor para nosotros y el camino que estamos recorriendo. En un momento regresamos con el video. Comenta qué tal te está pareciendo la información. Si te está gustando, no olvides suscribirte, y si quieres saber algún tema en especial sobre la espiritualidad del reino animal, déjamelo en los comentarios para que juntos comprendamos esta infinita información que nuestros compañeros cósmicos con mucho amor y cariño nos comparten. Ahora sí, regresamos. Ahora vamos a hablar sobre los animales que pueden hablar con nosotros. Como sociedad, estamos acostumbrados o más bien programados para enfocarnos en el mundo material y desconectarnos del mundo del espíritu, con lo que nuestro día a día se basa en pensar y muy difícilmente en sentir. En el sentir está la clave para lograr conectar con el mundo del espíritu y disfrutar de todas sus bondades, como disfrutar del infinito aquí y ahora, y en ese estado sentir la verdadera esencia de todo lo que nos rodea. Ciertos animales, en especial los que habitan en casa y comparten su vida con nosotros, como lo que son los perros, gatos, aves, es muy común sentir que a base de sus comportamientos y actitudes algo quieren expresarnos. Pero en realidad todos los animales que conforman el reino animal, sin importar la especie o en el hábitat en el que se encuentren, portan la misma esencia que nuestros compañeros cósmicos que nos acompañan en casa. Con lo que con total seguridad te puedo decir que todos los maestros animales pueden hablar con nosotros, y no es mediante los procesos de comunicación que utilizamos los humanos, pues nuestros procesos de comunicación se basan en el pensar, y en la mayoría de las veces este proceso interviene el ego, con lo que no hay coherencia entre lo que se piensa, se dice y se siente. El poder hablar con cualquier maestro animal se basa en el sentir el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras que emana de corazón a corazón. Si te pones a pensar,
todo animal que nos acompaña tiene esa necesidad de hablar porque también siente ese deseo de poder expresar algo. Así como nosotros, ellos también aman, sienten, piensan y quieren ser felices, algo de lo que no tenemos conciencia, porque desde un perro, un mosco o una cucaracha nos vienen a enseñar algo. Seguramente es compartirnos mensajes desde el punto de vista de su experiencia y sabiduría como seres más evolucionados. ¿Te imaginas lo maravilloso que sería poder hablar con cada uno de ellos y aprender sobre la manera en la que trabajan para el bienestar de la humanidad y de todos nosotros? Eso es parte de lo poco que aprenderíamos de ellos, porque en ellos existe una fuente de sabiduría infinita, que una vida no alcanzaría para poder asimilar todo lo que ellos nos comunicarían. Que no te sorprenda si algún día te encuentras a un animalito por un corto o un largo tiempo, sea un animal que vive en la tierra, en el agua, en los árboles, da igual, sea una araña, una rata, un gusano, una ave. Normalmente parte de su labor es compartirnos mensajes que nos ayudan en nuestro proceso de vida. Y lo podrías comprender recordando el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras. En conciencia animal, comunicación entre especies, con la comunicación que tenemos con cualquier maestro animal, nos ha ayudado a comprender la labor que hacen para el bienestar del planeta. Cuando se trata de animalitos que nos causan desagrado, miedo o asco, nos han comunicado que son aspectos que tenemos que trabajar en nosotros mismos, que seguramente no son de esta vida presente y que lo más probable son temas que tenemos pendientes cuando hemos trabajado del lado de la oscuridad, o más bien donde les hemos faltado el respeto a los procesos de vida de seres que convivieron a nuestro lado en otras vidas y que en este momento no recordamos. El poner atención a lo que nos comunican nos ha ayudado a comprender lo que podemos hacer por todos ellos para que continúen con su bella labor que están generando para el planeta. No necesariamente tienen que estar presentes los animales para comunicarnos información. Pueden comunicarnos cosas a través de varios medios, ya que para ellos no existen límites ni de tiempo ni de espacio, y se mantienen viviendo siempre en el infinito presente del aquí y ahora. El poder hablar con cualquier animal ayuda mucho a saber qué piensan y desde sus distintos puntos de vista cómo pueden ayudarnos y cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos. Con el lenguaje del corazón aprendemos cada día con cada maestro animal que nos cruzamos en nuestra vida, ya sea en las comunicaciones o cuando se manifiesta algún compañero cósmico por un corto o largo tiempo en nuestra vida. Siempre nos tomamos un tiempo para poder conocerlos a fondo y aprender de ellos. Ahora vamos a hablar sobre cómo se comunican los animales con los humanos. Hay muchas maneras de las cuales los animales se comunican con los humanos, y es algo que hacen en todo momento y todo el tiempo. Se comunican a través del lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras que emana de corazón a corazón, y va traducido a través de imágenes, sensaciones, visiones, olores, sonidos, actitudes, comportamientos, ensueños, a través incluso de otros animales. Y esta comunicación también sucede al maestro animal que ha fallecido. Para ellos es fácil comunicarse de cualquier manera, porque como ya lo he mencionado, ellos se mantienen en un estado de amor incondicional, y eso permite que todo el tiempo se comuniquen con nosotros, con sus hermosos mensajes llenos de sabiduría, amor y luz, que con mucho cariño comparten para todos nosotros. Por ejemplo, estoy seguro de que alguna vez te ha pasado que tú sientes que tu animal de compañía te quiere decir algo, ¿cierto? Y tú sin saber atiendes sus necesidades, comer, paseos, cariños, etc. Pues eso que haces es una manera de que ellos te están comunicando cosas, ya sea por ruidos y principalmente a través de su cariño, que tiene que ver con el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras. Y tú no eres consciente de todo esto. Su carácter y comportamiento influye mucho en la comunicación hacia la humanidad, porque estoy seguro de que ha pasado que en algún momento el carácter y comportamiento de tu animal de compañía te es molesto o no.
Pues mientras más molesto sea para ti es porque algo te está comunicando. Esa molestia que sientes en el fondo es una llamada de atención porque algo intenta comunicarte. Hay comportamientos que nos hacen enojar bastante y los más comunes son destrozar y mordisquear las cosas, hacerse del baño dentro de casa, ladrar todo el tiempo sin razón aparente, que cuando lo estés paseando vaya súper inquieto o incluso todo el tiempo te esté jalando. Es porque están reclamando que no están conformes con algo o hay algo que no les gusta y que debemos cambiarlo para que ellos sientan bienestar o incluso que hagas cambios en tu persona para que la relación que tienes con tu compañero cósmico mejore. Es muy común caer en el error de que pensamos que todo está bien porque les damos comida, agua y un techo. Pero eso no basta para que los animales se sientan plenos dentro de la relación humano-animal. Basta recordar el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, para poder sentir la información de los animales y podamos darles todo lo que ellos necesitan. Así la forma en la que se comunican sería de otras maneras, que no serán desagradables para nosotros. Y eso es síntoma de que algo en la relación humano-animal ha cambiado. Por lo tanto, ellos se sentirán tomados en cuenta gracias a que asimilas la información que te están compartiendo. Ahora vamos a hablar sobre el don de hablar con los animales, con el cual predico y yo lo llamo el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras que emana de corazón a corazón. Para empezar, te quiero decir que esto no es un don como tal, pues toda persona tiene las facultades para lograr comunicarse con los animalitos. Es una hermosa conexión que no tiene límites ni de tiempo ni de espacio, lo cual permite obtener infinidad de información. Como ya he mencionado, para este proceso se necesita sentir. Es el pilar para que se dé esta conexión, y no solo con animalitos, sino con todo lo que existe en el universo. Es algo que se hacía en tiempos pasados, pero conforme fue pasando el tiempo y la civilización progresó, ese mismo lenguaje con el cual es posible la comunicación con animales se fue olvidando poco a poco, porque el entorno sociocultural evita que sientas que te sumerjas en la infinidad de pensamientos que provocan estrés y preocupación consumiendo tu vida. Pero es algo que todos tenemos la capacidad de volver a recordar. Sin embargo, no importa de dónde seas ni qué hagas, la comunicación con animales es algo que todos podemos hacer sin importar edad, sexo. No es algo que puedan hacer personas elegidas. Más bien es solo cuestión de volver a recordar cómo era esa conexión, ya que algunos predican en ciertos momentos de su vida con esa conexión, pero no son conscientes de ella. Dicha conexión permite sentir y recibir la información con todos los sentidos y en primera persona. La información que recibes te permite identificar que realmente proviene del reino animal y que nadie más la interfiere. Por eso es un canal seguro y confiable donde se puede recibir muchísima información. Por ejemplo, cuando empecé a descubrir el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, desde ese entonces me comunico con mis compañeros cósmicos a diario. Y cada que me comunico con ellos, les pregunto sobre cómo esta conexión, que muchos le llaman don, puede ayudar a los animales, y poco a poco he ido descubriendo los beneficios que se obtienen al predicar con este hermoso lenguaje del corazón. Solo es volver a recordarlo, porque sin duda es algo que en el fondo todos sabemos y todas las respuestas que necesitamos saber respecto a nuestros animales de compañía y lo que sucede dentro de la relación humano-animal se puede recordar con dicho lenguaje, del cual todos tenemos la capacidad de volver a predicar con él. Esto me ha ayudado mucho a poder aportar buena información en las sesiones de comunicación con animales de compañía, y que toda la información que pueda salir en cada una de ellas sea muy provechosa para la persona y su relación humano-animal pueda mejorar. Ahora hablemos de esta pregunta. ¿La comunicación con animales fallecidos es posible? Estoy seguro de que en algún momento de tu vida has pasado por una pérdida de tu animal de compañía o compañero cósmico, como yo les llamo. Y lo primero que sucede es que te la pasas triste.
o te culpas por no encontrar respuestas del por qué tuvo que trascender de cierta manera. Eso es algo que normalmente pasa, porque no se sabe qué hay después de una muerte animal. Con el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, con el cual me comunico con animales, es posible tener conexión con animales que han fallecido. Este lenguaje permite conectar con el plano donde los animales se encuentran, en su estado de luz, cuando han partido de este plano físico. Esta es una manera de poder encontrar esas respuestas que tanto necesitas y que te van a ayudar a asimilar la pérdida animal y te van a ayudar a continuar tu proceso de vida. Por ejemplo, hace algunos años murió un perrito que tuve. Lamentablemente murió envenenado y no pude salvarlo. En mí surgió un sentimiento de culpa y una carga emocional al pensar que yo era el responsable del sucedido. Con el lenguaje sin palabras pude conectar con mi perrito para saber que estaba bien y que si no había algún enojo o por no poder haberlo ayudado. Pero mi perrito me mostraba que se encontraba en un estado de luz muy bonito y eso me dio mucha tranquilidad. Pude llevar mi conciencia hacia el plano donde se encontraba y eso me dio mucha paz porque todo el tiempo percibí lo que hay en aquel lugar. Fue una experiencia increíble porque descubrí que para el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, no hay límites ni de tiempo ni de espacio, lo cual me permite ir a visitarlo cada vez que necesito hablar con él o saber de él. Eso me permitió asimilar la pérdida de una manera mucho más rápido y sentirme bien porque hice todo lo que estuvo en mis manos antes de que él trascendiera. Pude liberarme de esa carga emocional que yo sentía y que no era nada agradable. Esta experiencia me ha ayudado a comprender qué hacer cuando vuelva a pasar por la misma situación. Normalmente, en las comunicaciones con animales fallecidos, se obtiene información valiosa que le puede ayudar a la persona a liberarse de esa carga emocional que siente y que no es fácil de lidiar con esos sentimientos, pues lo más común es sentir culpa y tristeza. Se obtiene información sobre cómo asimilar el duelo, que también es un aspecto muy común que evita que las personas no tengan esa tranquilidad al no saber más de su animal de compañía. Ahora hablemos sobre cómo es la comunicación con animales fallecidos. Normalmente la comunicación con un maestro animal que ha fallecido es llevar la conciencia sin límites de tiempo ni de espacio con el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, al lugar donde ahora se encuentra, en su estado de luz y amor, y preguntar principalmente por qué falleció, qué aprendizaje hay detrás de su fallecimiento, qué mensajes tiene para compartir que ayuden en el duelo, cómo se puede asimilar el fallecimiento, de qué manera se puede saber que se encuentra bien, saber si va a reencarnar o cuál es su plan cósmico al regresar a su estado de luz. Esto se puede hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora, porque como ya lo he mencionado, con el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, no hay límites de nada. Eso no interfiere en su proceso en el cual se encuentra y no hay afectación alguna. Incluso en el mismo momento que ha trascendido, se puede comunicar con él. No afecta en la manera en que se trascendió o en su proceso en la luz. Por ejemplo, en mi experiencia de conciencia animal, comunicación entre especies, cuando los animales se comunican desde el más allá, normalmente lo hacen a través de ciertos aspectos que te compartiré y que a causa de un fallecimiento, uno de mis compañeros cósmicos experimenté. Pon atención a estos aspectos porque se comunicarán contigo para hacerte saber que se encuentran bien desde el más allá. Lo hacen a través de sueños. Sus guías espirituales les ayudan a transmitir mensajes mientras nosotros dormimos. Y una manera es a través de los sueños. Normalmente, aunque en aquel sueño no podamos verlos, nos hacen sentir alguna sensación especial a través de palabras, imágenes, sonidos, formas. Y eso despierta en nosotros un sentimiento único y especial que hace que los recordemos y que percibamos que están a nuestro lado a pesar de que ellos ya trascendieron. A través de sensaciones. En nuestro entorno podemos sentir algún olor en especial y único
que nos hace recordar aquel hermoso animalito de compañía que nos ha dejado. Ellos manifiestan aquel olor para hacernos saber que están ahí. Pueden manifestarse en casa, en el trabajo, en la calle o en algún lugar de algún conocido o familiar, incluso donde se paseaba con el animalito de compañía. A través de ruidos. Comúnmente ellos manifiestan algunos ruidos para recordarnos que están a nuestro lado. Se puede oír el ruido de sus patitas corriendo, ruido en los objetos que comúnmente ellos solían usar, como juguetes, cama, ropa, muebles de la casa, trastes donde solían comer, incluso otras cosas como electrodomésticos, ruidos en casa o a través de la música. A través de personas. Pueden impregnar un poco de su energía en una persona que ya está destinada a conocernos, ya sea por un instante o por el resto de la vida. Y esa es una manera de hacernos saber que ellos aún están con nosotros. A través de otros animalitos. Ellos pueden volver a reencarnar en la tierra en otro cuerpo físico y podemos volverlos a encontrar en otro animal de compañía o en algún otro animalito que se encuentre viviendo en situación de calle y en la naturaleza, que es lo más común. Ahora que sabes todo esto, estate atento a estos aspectos porque sentirás que tu animal de compañía se comunicará contigo desde el más allá. Ahora hablemos sobre los beneficios que tiene la comunicación con animales. Antes de no recordar el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, recuerdo que la relación con una de mis palomas, que actualmente tiene 21 años compartiendo su vida conmigo, era una relación que solo era de amor, que se regía por ese sentimiento tan bonito, que no hay forma de expresarlo. Y solo eso. Solamente yo atendía sus necesidades básicas de comer, hacer del baño, dormir, asearla, sacarla a pasear de vez en cuando y ya. Yo creía que eso era lo único que necesitaba para tener una vida plena, ya que por acuerdo y elección propia ella eligió compartir su vida conmigo a cambio de no aprender a volar. Y para mí eso la hacía tener la suficiente libertad. Y yo sentía que era normal de que de repente estuviera enojada y que me estuviera picando todo el tiempo, o que estuviera marcando su territorio en todos lados de la casa. Era demasiado desagradable para mí, porque yo pensé que era parte de su naturaleza. Ahora, después de recordar el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, para comunicarme con los maestros animales o los compañeros cósmicos, comprendí que mi paloma necesitaba más atención. Necesitaba salir a pasear a todos los días, a tomar los rayos del sol, ya que es un elemento vital que le ayuda mucho a cumplir su misión de vida energética que lleva a cabo. Me comunicó que no le gustaba dormirse en una cama que yo hice para que ahí descansara durante la noche. Se le hacía algo desagradable porque prácticamente se sentía encerrada. Y recuerdo que muchas veces intentaba salirse, pero yo pensaba que era porque no quería dormirse. Sin embargo, gracias al lenguaje del corazón, comprendí que necesitaba más libertad, lo cual fue cambiando poco a poco para ir recordando dicho lenguaje. Empecé nuevos hábitos con ella para poder mejorar su calidad de vida. Y ahora que sé que es un animalito de edad avanzada y principalmente comprendí por qué razón llegó a mi vida y qué es lo que tiene que enseñarme. Estos grandes beneficios me ayudaron mucho a mejorar la relación humano-animal. En las sesiones de comunicación con animales, normalmente los beneficios que las personas obtienen en la relación humano-animal normalmente es mejorar aquella relación humano-animal al darles lo que realmente necesitan, darles una mejor calidad de vida, más saludable y una vida feliz, comprender comportamientos extraños que tengan. Cuando se trata de animalitos de compañía fallecidos, ayuda a liberar cargas emocionales que no se logran asimilar al no comprender por qué partió en su momento y tiempo perfecto. Recibir sus mensajes, consejos o puntos de vista que ayudan en el proceso de vida de las personas. Ser consciente de lo que les gusta y lo que no les gusta, cómo poder cambiar esos aspectos que no les agradan. Saber si hay algo más que se puede hacer por el animal de compañía y de qué manera poder llevarlo a cabo. Como ves, es un gran beneficio para nuestro compañero cósmico recordar el lenguaje del corazón y para nosotros
nos ayuda a sentir toda la información que conecta con la esencia de todo lo que existe en el universo, lo que permite vivir en armonía con nuestro entorno, y para nuestro amado planeta esto es importante que suceda. Ahora vamos a hablar sobre el animal de poder o animal espiritual. Así como en nuestro proceso de vida, por acuerdo y elección, nos acompañan seres de luz, como lo son nuestros ángeles, guías espirituales. Hay un ser de luz más que nos ha acompañado en cada vida que hemos vivido en la tierra, y estoy seguro de que es algo de lo cual no eres consciente. Déjame decirte que este ser de luz no nada más tiene relación en tu vida, sino también tiene relación con tus animales de compañía. De hecho, es algo de lo cual ellos están conscientes desde que llegan a tu vida, y todo el tiempo tratan de comunicártelo, y este ser de luz se llama animal de poder. Desde la perspectiva de la espiritualidad del reino animal, te comparto su significado. Es un alma avanzada que posee mucha sabiduría, amor y conocimiento, que se manifiesta en una forma energética de animalito. Vida tras vida tú eliges y acuerdas quién será ese animal que va a acompañarte a ti y a tu animal de compañía. Es un recordatorio espiritual que tiene mucha información, que viene a compartirte y principalmente a recordarte. Básicamente son cualidades que tienen los animalitos, y estas mismas cualidades las portas desde vidas pasadas. Tu animal espiritual o animal de poder comparte las mismas cualidades que tú, y lo más común es que prediques con esas cualidades de manera inconsciente y que ni siquiera tengas conciencia sobre esa información que es muy valiosa y que te puede ayudar en infinidad de aspectos personales o en tu relación con tus animales de compañía, o como yo les llamo dentro de la relación humano-animal, compañeros cósmicos. En pocas palabras, es como si fuera otro animal de compañía que está en tu vida presente, porque viene a ayudarte en tu proceso de vida y en la relación humano-animal. Solo que este bello animal de poder no es perceptible para los ojos. Sin embargo, el que esté en nuestras vidas presentes es porque viene a recordarnos de qué manera podemos mejorar algún aspecto de nuestra vida o de la relación que tenemos con nuestros animales de compañía, ya que muchas de las veces siempre nos cuesta trabajo comprender a nuestros animales. Solo basta recordar el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, para tener conexión con el animal de poder, saber su nombre, desde hace cuántas vidas nos acompaña, y principalmente la información que viene a recordarnos, que prácticamente es información que proviene de nuestras vidas pasadas, y que muchas de las veces nos ayuda de una gran manera, porque va en relación a otras experiencias que hemos tenido con los animalitos, y gracias a esa información podemos saber de qué manera resolver o llevar a cabo ciertas situaciones dentro de la relación humano-animal o en nuestro proceso de vida personal. Ahora hablemos sobre cómo poder hablar con el animal de poder o el animal espiritual. Con el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, con el cual me comunico con animales, también es posible hablar o comunicarse con el animal de poder, sin límites ni de tiempo ni de espacio. Principalmente se obtiene información sobre las cualidades que representa ese animal y que tienen relación contigo. Se indaga en las vidas pasadas que te ha acompañado y los mensajes que tiene para ti, para poder mejorar cualquier aspecto de tu vida. Incluso se puede saber su nombre y cómo te ha ayudado, y cómo te ayuda en esta vida presente. Cuando recordé el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, conocí a mi animal de poder, que es el zorro. Se me hizo algo muy curioso porque siempre he tenido interés por ese animal, y cada que escuchaba sobre el zorro, dentro de mí sentía una sensación de sentido de pertenencia, pero no sabía cómo describirla, y ni siquiera era consciente del por qué sentía eso. Incluso yo sentía que la astucia era lo que me definía, pero no sabía por qué. Del zorro pude recibir su guía e información que me ayudó mucho en mi relación humano-animal con uno de mis perritos. Lo adopté hace casi 2 años y he tenido algunos problemas de comportamiento, ya que es muy inquieto y luego ha llegado a destrozar algunas cosas dentro de la casa. No me fue desagradable, pero sabía que en el fondo algo quería comunicarme con esos comportamientos.
me mostraba las vidas pasadas con mi perrito para conocer un poco más sobre aquellas vidas pasadas, dónde vivimos, cuánto tiempo compartimos nuestra vida juntos, qué aprendimos también, cuál era su misión de vida, cuál fue mi misión de vida y lo más importante fue el acuerdo que teníamos que cumplir en esas vidas pasadas. Gracias a la comunicación con mi animal de poder, comprendí cómo debía ayudar a mi perrito y que las cualidades que el zorro posee como animal me ayudarían a comprender y mejorar la relación humano-animal, ya que es algo que no sabía y todo el tiempo mi animal de poder me lo trataba de comunicar. Incluso en las comunicaciones con animales que hago con el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, mi animal de poder me ayuda brindándome soporte energético, no solo a mí, sino también al animal o los animales de compañía involucrados y a sus compañeros humanos que están presentes en las comunicaciones. También recordar las cualidades que posee el zorro me ha ayudado a resolver de la mejor manera algunas situaciones que se han presentado en mi vida diaria y que sin ayuda de mi animal de poder realmente no hubiera encontrado aquella guía que necesitaba en ese momento para poder llevar a cabo ciertas acciones que me ayudarían a mejorar mi proceso de vida. Bueno, para finalizar con esta clase gratis, en resumen, ahora ya sabes sobre la comunicación con animales o como yo le llamo el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras. Cómo surge, qué es, qué beneficios tiene y qué es algo que se da de manera natural. Es algo que en este momento no todos recuerdan o predican con dicho lenguaje, pero de manera inconsciente, que es muy común hoy en día. Ahora sabes que es un lenguaje tan bonito en el cual puedes encontrar infinidad de sabiduría y respuestas, ya que no existen límites ni de tiempo ni de espacio para este lenguaje, y esto permite hacer infinidad de cosas dentro del reino animal, y principalmente con tus amados animales de compañía. Solo basta con llevar tu conciencia donde tú quieras, con tan solo un pensamiento, y experimentar con todos tus sentidos y en primera persona lo que estás percibiendo. Algo muy importante es que ahora ya sabes lo que realmente son los animales, pues ellos son seres muy avanzados, llenos de amor y sabiduría, y que gracias a ellos existe esta conexión tan bonita que he explicado durante esta clase gratis. Ahora que ya sabes todo esto y de los beneficios que son infinitos al predicar con este lenguaje, es tarea de cada uno de nosotros el poder recordarlo nuevamente. Toma un tiempo para asimilar esta información que estoy seguro de que es totalmente nueva para ti. Pero a ti que estás viendo esta clase gratis, te felicito porque eso quiere decir que andas en búsqueda de respuestas para mejorar la relación humano-animal y comprender a tus amados compañeros cósmicos. Te voy a dar un tip muy efectivo que a mí me ayudó mucho a recordar el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, y hasta apenas algunos años lo llegué a comprender. El tener contacto con nuestros amados animales de compañía o compañeros cósmicos, como a mí me gusta llamarlos, es muy importante para recordar este lenguaje con el que ellos predican. Y más ahora que sabes que es una de tantas razones por las cuales todo el reino animal llegan a nuestras vidas, es para tratar de recordarnos toda esta hermosa sabiduría que habita en cada uno de nuestros corazones. Incluso algo que también me ayudó bastante no nada más fue el tener contacto con los animalitos de compañía, sino también animalitos en situación de calle. Tómate un tiempo para poder ayudar a algún perrito de la calle, alimenta a las aves, planta algún árbol o alguna planta y ayuda a los insectos en su proceso de vida. Son labores tan bonitas que eso también ayuda a conectar con nuestro corazón, que es una de algunas otras claves para volver a predicar con el lenguaje de corazón, el lenguaje sin palabras que emana de corazón a corazón. Como parte de cada uno de todos los aprendizajes que nos vamos a encontrar en esta vida, es aprender de cada uno de los animalitos con los cuales nos topamos en nuestra vida diaria. Tan solo imagina cómo tu vida cambiaría por completo al predicar con el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, y así aprender de toda la sabiduría de cada maestro animal. Tengamos ese nuevo hábito de poder aprender de cada compañero cósmico que conforman el reino animal. Ellos abren su corazón para que podamos aprender de todos ellos. Solo basta tener esa apertura y poder poco a poco recordar toda la sabiduría que emana desde lo más profundo de nuestro corazón. Y es algo de lo que tenemos todos la capacidad de hacerlo y principalmente recordarlo.
Algo también muy importante que también te quiero compartir es que cheque los demás videos de mi canal. Es información que todos los compañeros cósmicos me han compartido a través del tiempo y de cada experiencia vivida con cada uno de ellos con el lenguaje del corazón, el lenguaje sin palabras, y que mi equipo de conciencia animal, comunicación entre especies, compartimos con mucho amor y cariño para todos ustedes. Como agradecimiento por tomar esta clase gratis, te voy a regalar un mensaje que tu animal de compañía tenga para compartirte. Descarga mi ebook que te dejo en los enlaces de la descripción del video y checa las instrucciones que ahí te dejo para que te puedas poner en contacto conmigo. Y si quieres una sesión para saber lo que tú o tus animales de compañía piensan, sienten y necesitan, checa los enlaces de la descripción del video en donde puedes ponerte en contacto conmigo y pueda brindarte mucha más información. Si te ha gustado esta información, suscríbete, activa las notificaciones y si quisieras saber algún tema sobre la espiritualidad del reino animal, déjamelo en los comentarios. Si te gustaría saber más sobre la espiritualidad de los animales, te recomiendo esta masterclass que he preparado, donde explico todo sobre la comunicación con animales de compañía.